Saludos, hoy veremos Isaías capítulo 18, 19 y capítulo 20. Vamos a tomar estos tres capítulos porque estos tres capítulos nos hablan de los oráculos, o sea, de profecías que tenían que ver con castigos a Etiopía y a Egipto. Estos castigos tenían que ver porque estos pueblos, de alguna manera, habían de ser castigados por Dios por su intervención en cuanto a los conflictos que tuvo Israel y que tuvieron Judá en aquella época, o sea, en la época de Isaías. Acá Dios nos trae un mensaje muy importante. Esto lo tenemos que comprender para que nosotros como cristianos podamos vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Nosotros no tenemos que cometer los mismos errores que cometieron los reinos del norte y los reinos del sur. Como cristianos tenemos que aprender día a día que los caminos de Dios no son caminos fáciles, no son caminos sencillos de recorrer. La vida del cristiano va a tener altibajos, va a tener problemas, va a tener distintas situaciones que va a ir marcando su vida y dándole al cristiano la posibilidad de poder acercarse a Dios a través de las experiencias, de los problemas, de las situaciones buenas también de la vida, porque nosotros como cristianos tenemos que aprender a confiar en Dios. Y esa es una de las cosas más difíciles en las cuales muchas veces Dios tiene que lidiar con nosotros, porque antes de conocer a Dios y antes de que Cristo venga a nuestro corazón, estamos llenos de cosas adentro de nuestro ser que nos alejan de Dios y no nos permite ver las cosas como deberían ser. Una persona que no conoce a Cristo, una persona que no conoce a Dios, una persona que no tiene los mandamientos de Dios adentro de su corazón, cuando viene un problema, cuando viene una circunstancia difícil en su vida, lo primero que hace es recurrir a los amigos, al dinero y a los consejos de personas allegadas a él para solucionar sus inconvenientes. Pero cuando la persona, con el tiempo, después de comenzar a caminar los caminos de Dios y comenzar a andar los caminos del Señor, el Espíritu Santo va tratando con él dentro de su corazón. Hay cosas que en el interior de la persona van muriendo cada día. Y las cosas que deben ir muriendo dentro del cristiano es la autosuficiencia, el confiar en uno mismo y también el confiar en aquellas personas que por razones de cercanía con nosotros, ya sean sentimentales, familiares o de amigos, nos ha llevado a depositar nuestra confianza en ellos, creyendo que ese círculo de personas con las cuales nosotros nos rodeamos todos los días van a ser nuestro apoyo. Comúnmente cuando Cristo viene a nuestro corazón, nos sucede todo lo contrario a lo que nosotros pensamos que debería suceder. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, creemos de que nuestros seres queridos van a estar más cerca de nosotros. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, creemos de que nuestros amigos van a estar más cerca de nosotros. Y así pensamos de que las personas, al ver algo diferente en nuestras vidas, se van a comenzar a acercar cada día más a nosotros y a ayudarnos, a colaborarnos, a estar más atentos a las cosas que nos hacen falta, pero nos comienza a suceder todo lo contrario. Cuando viene Cristo en nuestro corazón y comenzamos a intentar confiar en la palabra de Dios, digo intentar porque uno comienza recién los primeros caminos en la vida del cristiano, y comenzamos a leer la Biblia, y a partir de ese momento memorizamos versículos, nos vemos en ese momento
realmente sorprendidos por las historias bíblicas y comenzamos a ver con gran sorpresa las cosas bellas que Dios tiene en su palabra, y nace en nuestro corazón el deseo de hacer lo que Dios manda. A partir de ese momento comienza una etapa en el cristiano donde el cristiano tiene que hacer morir las cosas de la autodependencia que están dentro de él. Digo las cosas de la autodependencia que están dentro de él porque antes de conocer a Cristo somos inteligentes a nuestra propia opinión. Nos manejamos con nuestra propia prudencia. Somos inteligentes por nosotros mismos. Nos apoyamos en las personas para solucionar nuestros problemas. Nos apoyamos en nuestros seres queridos, a quienes siempre recurrimos para solucionar algún problema. Y estamos rodeados de personas que nos apoyan, que nos auxilian, que están siempre con nosotros en nuestras situaciones difíciles. Nuestra madre, nuestro padre, a veces nuestro esposo, nuestra esposa, también nuestros hijos, nuestros amigos, también, por ejemplo, el jefe del trabajo, algún allegado, y siempre estamos confiando en alguien que nos pueda dar una mano o dar una solución a algún problema que enfrentamos. Acá al rey Ezequías le pasaba lo mismo que le pasaba a su padre Acaz. Isaías les advierte y les dice que no tenían que poner su confianza en pedir auxilio o pedir ayuda a otros reyes para ser protegidos de posibles ataques que habrían de sufrir de parte del rey de Asiria. Sin embargo, Ezequías casi resbala. O sea, Ezequías casi comete el mismo pecado que cometió su padre Acaz, porque recordemos que su padre Acaz también quería quedar bien con todo el mundo, quería quedar bien con todos los reyes, pero no quería quedar bien con Dios. O sea que Acaz era un hombre de poca fe. El padre de Ezequías trataba siempre de encontrar el auxilio en las personas que le rodeaban, en sus amigos, en sus amistades, o de alguna manera tratar de sacar algún tipo de auxilio o ventaja para que los problemas que vengan en ese momento en su vida sean solucionados. Esto lamentablemente fue desagradable ante los ojos de Dios y su hijo Ezequías trató de no cometer los mismos errores. Por poco, el rey Ezequías allí en Judá casi comete los mismos errores de su padre Acaz. Pero Dios le advierte acá y le dice a través del profeta Isaías: Ezequías, no confíes en Etiopía, no confíes en Egipto, porque Ezequías estaba a punto de hacer alianza con estos reyes para ser auxiliado en contra de los ataques de los asirios. Pero Dios le advierte acá y le dice a Ezequías: no busques la ayuda en aquellas personas que tú crees que te puedan ayudar. No seas inteligente a tu propia opinión, no seas prudente ante tus propios consejos. Búscame a mí, en mí vas a encontrar la salida, en mí vas a encontrar la ayuda. Entonces el profeta Isaías le dice acá a Ezequías, a partir del capítulo 18 en adelante hasta el capítulo 20, que estas naciones, estos pueblos, los etíopes y los egipcios, habrían de ser castigados. Entonces, ¿cómo podría Ezequías confiar en reyes que estaban bajo el juicio de Dios? Y así nos pasa muchas veces a nosotros. Ponemos nuestra confianza en personas que no tenemos que poner nuestra confianza. Y vamos a buscar auxilio donde no tenemos que buscar auxilio. Si hay una cosa que nos tiene que distinguir a nosotros de los que no conocen a Cristo, es que los que no conocen a Cristo ya tienen prácticamente casi una sentencia sobre sus vidas por haber rechazado la oferta del Evangelio, el ofrecimiento del Evangelio. Ese ofrecimiento de que Cristo nos puede dar la vida eterna, que Cristo nos puede perdonar nuestros pecados, pero sin embargo, muchos de nuestros familiares, muchos de nuestros seres queridos, y muchos amigos de nosotros terminan rechazando a Jesucristo, rechazan lo que Él hizo en la cruz y prefieren vivir sus propias vidas. Y nosotros nos vemos reflejados en ellos y queremos hacer las cosas que ellos hacen y compartir lo que ellos comparten, porque yo sinceramente he visto muchos creyentes
que se apoyan en sus seres queridos, que no son capaces de vivir una vida totalmente dependiente de Dios. No son capaces de irse de su hogar a vivir solos. No son capaces de resolver un problema si no es con la ayuda de su padre o la ayuda de su madre. Y les hablo, por ejemplo, de un matrimonio que yo he conocido y que conozco hasta el día de hoy, que lamentablemente depende totalmente de su padre y de su madre. Este matrimonio donde este varón es cristiano, pero que sin embargo no es capaz de confiar plenamente en Dios. Si hay una cosa que tenemos que entender nosotros, es que cuando nosotros decidimos confiar en Dios, nos tenemos que mandar de lleno a los brazos de Cristo. Nos tenemos que ir de lleno a los brazos de Jesús. Porque no hay término medio en las cosas de Dios. Dios quiere sacarnos a nosotros de la confianza de nosotros mismos y de las relaciones que nos unen a confiar en aquellas personas que tal vez por distintas situaciones nos puedan fallar. Porque la ayuda de las personas son ayudas imperfectas, ayudas que fallan muchas veces. ¿Y qué nos da la seguridad a nosotros que una persona, un amigo, un ser querido, nos prometa solucionar nuestros problemas? ¿Y qué nos da a nosotros la seguridad de que esa persona va a cumplir realmente con esa ayuda que nos ha prometido? Pero en cambio, si nosotros confiamos en la palabra de Dios y creemos en sus mandamientos, creemos en sus promesas, Dios es fiel a sus promesas y Dios no miente ni engaña. Y también Dios cumple. Pero sin embargo las personas que nos rodean, a veces seres queridos, amigos, hermanos, tíos, primos, nuestro jefe de trabajo, nos fallan. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Entonces, ahí vemos la diferencia con Dios, vemos la diferencia con Jesucristo. Jesucristo no nos falla jamás. Sus promesas son sí y son amén. O sea que las promesas de Cristo son promesas que Dios las cumple. Por eso es que yo le decía hace un momento que nosotros los cristianos tenemos que aprender a depender totalmente de Dios y a dejar de depender de las cosas que realmente son nuestra mayor confianza en este mundo. Recuerde lo que dice la palabra: puesto los ojos arriba, puesto los ojos en Cristo Jesús, allí en los cielos donde está sentado Cristo a la diestra de su Padre. Porque la palabra de Dios dice claramente: si hemos muerto con Cristo, poned, dice, vuestros ojos arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, y no nuestros ojos en las cosas de la tierra, porque las cosas de la tierra hoy están y mañana no. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar plenamente en las promesas de Cristo, en las promesas de su protección, en las promesas de su socorro, de su auxilio. Yo estaba hace un momento viendo el Antiguo Testamento y estaba mirando un salmo de una canción que recuerdo cantaba un hermano cuando él decía en su canción palabras como esta: que el Señor será siempre su socorro, que el Señor siempre vendrá a su auxilio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, siempre entender de que el Señor debe ser nuestro socorro. El Salmo 121 dice de esta manera: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni tampoco la luna de noche. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esto dice el Salmo 121. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Que Él sea siempre nuestro socorro. Que no vayamos primero a buscar socorro en aquellas personas que confiamos. Que busquemos socorro en Él. Que ante las situaciones difíciles sea Él primero en la lista a quien tenemos que recurrir. Si usted tiene en su lista personas en las que usted confía y cree que le van a ayudar en situaciones difíciles, bueno, téngala, pero póngalo primero a Dios en esa lista. Que sea primero Él a quien usted recurra todos los días.
Si hay alguien a quien recurrir, que Él sea el primero en todas las cosas para su vida. Que Dios sea el primero en todo en usted, que Dios sea el primero en decidir. Cuando usted quiere hacer una cosa y no sabe qué hacer, búsquelo a Él en oración, busque a Cristo en oración, busque a Dios a través de su palabra, lea la Biblia, ore, búsquelo a Dios en oración para que Él pueda ser la guía de su vida. Y no tenga miedo usted ante las situaciones de la vida, no tenga miedo ante los problemas. Si Él dijo, yo te guardaré, Él será tu socorro, Él será tu ayuda. Él jamás dormirá, Dios no duerme. Dios siempre está despierto día y noche, atento a todas nuestras necesidades. Dios no duerme, no se dormirá el que te guarda. Él siempre cuidará tu vida, en cada momento, en cada lugar. Por eso decía el salmista, mientras yo dormía, mi espíritu velaba, y el Señor te cuida. Cuida de sus hijos, cuida de su creación, cuida de lo que ama. Dios cuida lo que ama. Y usted es un ser, es una persona a quien Dios ama. Entonces usted confíe en Él, entréguele su corazón, y Él, que es espíritu, va a entender las cosas de su espíritu y va a comprender la plena confianza que usted tiene en Él. Que sea Dios su socorro. No cometa usted los errores que cometió el padre del rey Ezequías, que confió más en los reyes amigos que él tenía para que lo ayuden. Usted confíe como hizo Ezequías, confíe en Dios, que Él sea su socorro. Usted tiene que tener grabado esto dentro de su corazón. Si hay alguien a quien debo recurrir en primer orden, es a Cristo Jesús. Si hay alguien a quien tiene que recurrir usted ante sus problemas, es a Cristo Jesús. Si hay alguien a quien usted tiene que venir a rogarle, a implorarle y a pedirle un auxilio, es a Dios, a nadie más. De ahí los demás serán secundarios. Pero acá, en el primer orden, en lo más alto está Jesucristo. Que sea Cristo lo más alto en su vida, que sea Dios lo más alto en su vida, para que usted entienda y comprenda cada día y pueda crecer para salir de esa dependencia que muchas veces nos tiene atados a confiar en personas que nos prometen muchas cosas que realmente nunca tal vez las lleguen a cumplir. Pero Dios cumple sus promesas, y a usted le va a cumplir siempre las promesas Dios, porque Dios no miente ni engaña. Por eso Él quiere que usted aprenda a confiar en Él. Vamos a ver más adelante también Isaías capítulo 21. Pero bueno, por el momento esto es lo que quería compartir con usted. Que Dios le bendiga y hasta el próximo video.